Hello, hello, how are you? I'm Tereana, English teacher. Bueno, pues hoy vamos a conocer otra clase más de inglés, pero ahora vamos a conocer cuáles son los countable nouns and uncountable nouns. Ok, y en este extremo tenemos a los countable nouns. Noun significa sustantivos. ¿Sustantivos qué? Contables. Countable nouns. Y como sustantivos contables podemos decir que son todos aquellos objetos que podemos contar por unidades, en este caso de una en una. Si hablamos de una sola unidad, la vamos a manejar siempre en singular, pero si hablamos de dos o más, siempre las vamos a manejar en plural. Pero, por ejemplo, aquí tenemos chairs, sillas. Las sillas podemos contar de pieza por pieza. Spoons, cucharas. Igual las cucharas las contamos de una en una. Forks, tenedores. Los tenedores igual son piezas sueltas y las contamos de una en una. Bowls, tazones. Rings, anillos. Trees, árboles. Y bueno, si vemos, aquí tenemos, en todo nuestro alrededor tenemos una gran variedad de cosas que podemos contar. Libros, lápices, cuadernos, mesas, camas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para preguntar por estas cosas, por estos sustantivos, por esos countable nouns, vamos a utilizar, por ejemplo, la expresión how many. How many se refiere a cuántas o cuántos. En este caso, how many forks are there? ¿Cuántos tenedores hay? Recordemos que arder es el hay irregular, hay, en plural, hay. Y contestamos con hay afirmativo. There are 36 forks. Hay 36 tenedores. Tenemos otra forma también de preguntar. How many spoons do you have? ¿Cuántas cucharas tienes? Have, recordemos que es el verbo tener. El do es el auxiliar para preguntar. Y contestamos, I have 100 spoons. Yo tengo 100 cucharas. Aquí me está preguntando con you y debo de contestar con I. How many spoons do you have? I have 100 spoons. ¿Cuántas cucharas tienes? Yo tengo 100 cucharas. ¿Por qué? Porque las cucharas las podemos contar una a una. Ahora, tenemos aquí lo de quantifiers. Quantifiers es cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores? Son expresiones que siempre nos van a hablar de cantidades. Por ejemplo, a lot of. A lot of podemos utilizarlo para las cosas contables con un significado de muchos. A few para las cosas contables y podemos utilizarlo como unos pocos o algunos. Pero sin embargo tenemos nuevamente a lot of, que significa mucho o mucha. Esta expresión a lot of también la podemos utilizar para los uncountable nouns, para los sustantivos no contables. A little también es para los sustantivos no contables y significa un poco o algo de. Too little. Too little significa muy poco y también se utiliza para los uncountable nouns. Ahora vamos a ver qué es un uncountable noun. Los uncountable nouns son los elementos o las sustancias que no podemos contar una a una. ¿Por qué? Porque son volúmenes. En este caso, ¿qué puede ser?
Pues bueno, tenemos por ejemplo salt, sal. La sal es pues un polvito que no lo podemos contar uno a uno. Oil, el aceite. Paint, la pintura. Cream, la crema. Sand, la arena. Power es el polvo o el talco. La palabra furniture se refiere a los muebles en general. Clothes, a la ropa en general. Money, el dinero en general. Aquí aclaramos furniture, aunque la palabra furniture se refiere a los muebles, esa palabra es incontable, porque ¿cuál es lo que compone a los muebles? Pues entonces estamos hablando de una composición, porque puede ser sillas, puede ser mesas, salas, comedores. Entonces, si hablamos específicamente de los objetos, entonces esos sí los podemos contar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de sillas, de mesas, de refrigeradores, de planchas, pero sí, sin embargo, si hablamos del mueble en general, no, es incontable. Lo mismo sucede con la ropa. La ropa, la palabra cloth se refiere a la ropa en general, estamos generalizando. Pero sin embargo, si decimos, ¿cuál es la ropa? Pues la ropa, puedo referirme a las chamarras, los pantalones, los suéteres, los vestidos. Entonces, esos sí los podemos contar uno a uno. Entonces, esos no serían un countable noun, no serían countable nouns. Pero, por ejemplo, hay sustancias, el dinero. El dinero también, la palabra dinero, no lo puedo contar, pero sí puedo contar las monedas o los billetes que integran el dinero. ¿Ok? Pero bueno, hay por ejemplo elementos o sustancias que no son como la ropa o el dinero o los muebles, porque son por ejemplo líquidos. Son, por ejemplo, pues por ejemplo, como el arroz, que es muy pequeñito y que no pudiéramos contarlo uno a uno. El frijol, el garbanzo, el talco, la pasta dental, la crema, y bueno, tenemos el agua, el azúcar, el café, el chocolate en polvo. Entonces, no los podemos contar uno a uno, pero sí podemos contarlos de una manera en volumen. Y para esto tenemos digamos, utensilios. En este caso tendríamos medidas de capacidad. ¿Cuáles son las medidas de capacidad? Bueno, las medidas de capacidad pueden ser kilos, cuartos, litros, cucharadas, cubetas, cajas, sacos, tazas, tazones. Cualquier recipiente puede ser que tenga medida de capacidad. En este caso, ¿cuáles son? Aquí puse algunas que son, por ejemplo, drops, gotas, buckets, cubetas, glasses, vasos, litros, pounds, en este caso sería como kilos, spoons, cucharadas, bowls, tazones, cans, en este caso serían botes. Ok, ahora, si yo a mis elementos salt, oil, paint, cream, sand, powder, los coloco en cualquier recipiente, entonces ya estaré yo diciendo, por ejemplo, que drops serían gotas de aceite. Entonces, cuando yo ya lo divido en medidas de capacidad, ya los puedo contar. Por ejemplo, aquí tenemos 5 drops of oil, 5 gotas de aceite. Por lo tanto, como ya es gota, entonces ya las puedo contar. Y mi palabra oil deja de ser un countable para pasarse a countable. O sea que mi palabra oil deja de ser incontable para ser contable
por medio de las medidas de capacidad. Another example, 20 buckets of sand, 20 cubetas de arena. Entonces, si yo la arena, sand, ya la paso a las cubetas, entonces, o a los metros, yo ya los puedo contar, porque puedo decir 100 cubetas de arena, 200 metros de arena, y ya los estoy contando. Entonces, deja de ser incontable para pasarse a contable, pero de acuerdo a las medidas de capacidad. Another example, 7 cans of paint, 7 botes de pintura. Entonces, igual mi pintura deja de ser incontable para pasarse a ser contable, porque ya la puse en botes. Another example, cups of chocolate, tazas de chocolate. Aquí no le puse la cantidad, pero también podemos poner una cantidad, por ejemplo, 3 cups of chocolate, tazas de chocolate. Aquí el chocolate pudiéramos decir que está mezclada con leche o que solamente es el puro chocolate en polvo. Entonces, si eso sucede, podemos decir que ya ahí lo puse chocolate, pero el chocolate es incontable y pasa a ser contable. Y el último ejemplo tenemos 10 glasses of milk, 10 vasos de leche. Entonces, mi leche, que es incontable, pasa a ser contable, pero ya por las medidas de capacidad. ¿Ok? Bueno, entonces aclaramos que los elementos incontables, si yo los paso a medidas de capacidad, entonces sí ya los puedo contar. ¿Ok? Y aquí tenemos ejemplos de cómo preguntar por elementos incontables, por uncountable nouns. Tengo la expresión how much, cuánto o cuánta. How much salt is there? ¿Cuánta sal hay? Aquí tenemos is porque recordemos que los uncountable nouns siempre los vamos a manejar en singular. Cuando los pasemos a countable nouns, aquí ya los podemos manejar en plural. Entonces, dice, ¿cuánta sal hay? Contestamos, there is a lot of salt. Aquí dijimos que lot of era para los uncountable nouns y también para los countable nouns, para los no contables y para los contables. Aquí para los no contables es mucho o mucha. Entonces, ¿qué digo aquí? Hay mucha sal. Otra pregunta, otra forma de preguntar, how much, pero si nos fijamos las dos empiezan con how much. How much oil do you have? ¿Cuánto aceite tienes? I have 2 little oil. Yo tengo 2 little, muy poquito aceite. 2 little, muy poco o muy poquito aceite. ¿Ok? Aquí también recordemos que how many, las dos preguntas empiezan con how many. How many forks are there? There are 36 forks. How many spoons do you have? I have 100 spoons. How much salt is there? There is a lot of salt. How much oil do you have? I have 2 little oil. ¿Ok? Bueno, hasta aquí creo que ha quedado muy claro este tema. Vamos a buscar 30 uncountable nouns para pasarlos a countable nouns. Los countable nouns, o sea, las cosas contables, pues son todo lo que nos rodea. Es un poquito más difícil como que buscar los uncountable nouns para pasarlos a countable nouns, utilizando los quantifiers, utilizando los cuantificadores, a lot of, a few, a little, and too little. ¿Ok? Recordemos que el único que se utiliza para ambos es a lot of. ¿Ok? Bueno, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en llamarme, ¿ok? Buscamos 30 elementos para que nosotros los podamos
manejar, ¿ok? Bye, see you next class.